Entonces, si les parece, abrimos sin más un turno de palabra en el que espero que los ponentes, que sí están todos aquí de forma muy formal, puedan contestar. ¿Les parece? El procedimiento es un poco raro porque yo creo que deberían estar los ponentes en la mesa o les pasamos el micrófono para que contesten. Bueno, pues entonces, si les parece, iniciamos el turno de palabra. Ustedes, los que deseen, pueden plantear las cuestiones. Si no plantean cuestiones, yo me saldré inmediatamente otra vez a fumar. O sea que dense cuenta que tienen un tiempo limitado. Yo quería preguntar si el famoso debate entre la posibilidad de que en América Latina se adoptara las fórmulas parlamentaristas y no presidencialistas podría o no ayudar al fortalecimiento de los partidos políticos, o entraríamos en una dinámica que podría empeorarlo todo. Eso se supone que debo contestar yo. Bueno, es una pregunta... Es una pregunta cósmica. Vamos a ver. Es muy probable, quiero decir, los argumentos que dio en su momento Juan Linz y que han dado otros autores a favor del parlamentarismo, tanto por la estabilidad como por la responsabilidad política que induce o que puede inducir en los partidos, esos argumentos yo creo que siguen estando ahí. El problema es, por una parte, como saben ustedes, de dependencia de la trayectoria. Ningún país va a pasarse del presidencialismo al parlamentarismo de forma estable. Es de mal gusto recordar ejemplos históricos, pero, como todos ustedes saben, una vez que Joe Goulart fue despojado de los plenos poderes presidenciales, dedicó el resto de su mandato a reconstruirlos con grave posposición de su agenda social y acabó cavando su propia tumba. Quiero decir que este ejemplo, que solo demuestra que estas tendencias son peligrosas, creo que en general puede generalizarse, que es generalizable. Quiero decir que es muy poco probable que ningún régimen institucional presidencialista se transforme en parlamentario sin unas convulsiones muy significativas que no deseo ni veo previsibles en América Latina. Entonces, el problema no es que en abstracto fuera mejor para la construcción de identidades partidarias del parlamentarismo, el problema es que no hay en la tradición latinoamericana ningún elemento que haga pensar en su viabilidad. Esperen, que no sé si me viene a pegar. No, parece que no. No, creo que no es una respuesta muy sofisticada, pero por lo menos espero que sea clara. De mi opinión, por supuesto. A ver, buenas. A ver, es una pregunta... Le veo cara de ir a hacer una reflexión en vez de una pregunta. Voy a hacer 3 preguntas, ¿vale? Para que las coja quien quiera, ¿sabes? Es una reflexión... Bueno, a ver... a ver. Estamos hablando de desafección política y a mí me ha faltado escuchar una reflexión profunda acerca de cuáles son las demandas insatisfechas que provocan precisamente esta desafección. O sea, entendiendo que hay una desafección en la medida que no hay demanda, que hay una serie de demandas insatisfechas. Luego, ¿cómo estas demandas insatisfechas encajan con los movimientos sociales que hemos hablado levemente y en qué manera estos movimientos sociales están generando demandas y están satisfaciendo demandas al margen de los sistemas tradicionales de partido? Y otra cosa que se ha tocado levemente, ¿en qué manera la crisis de los medios de comunicación y la aparición de las nuevas tecnologías provoca precisamente esta desafección política al ser los canales tradicionales de
transmisión de los valores, de las ideas hegemónicas, estar en crisis y estar apareciendo unos nuevos canales que en cierta manera no están cooptados por el poder. No sé, la dejo ahí en el aire, que las quiera contestar, pues... Hago un intento, es que tenerme en una mesa y tenerme callado es muy difícil. Hago un intento de empezar por el final. La tesis de Pippa Norris, que insisto es discutible, se ha visto esta mañana que por lo menos Wolfgang no era muy partidario de la idea de los ciudadanos críticos, pero los estudios de Pippa Norris sí parecen mostrar que quienes consumen información política por los nuevos medios aumentan su voluntad de participación en la política e incluso participan en política de forma convencional. No sé en qué medida estos estudios son suficientemente sólidos, pero parecen indicar que no es un mecanismo, digamos, de alejamiento de la política tradicional. Es decir, que la respuesta a esa última pregunta sería, por mi modesta información, que insisto se basa básicamente en Norris, sería que no es un factor fundamental. Lo que puede ser un factor fundamental es la elevación de, vamos a ver, todos los factores que según, se me ha olvidado cómo se llama, así tenía yo que acabar, el de la posmodernidad, hombre, el de los World Value Survey, Inglehart. Según la hipótesis de Inglehart, la elevación de los niveles educativos y la mayor disponibilidad de información hacen menos, disminuyen el número, digamos, de electores deferentes, es decir, que respetan al poder electo o no por el hecho de serlo y que por lo tanto pueden plantear demandas nuevas y enfrentarse a los gobernantes con demandas distintas. La cuestión de los movimientos sociales. A determinados niveles los movimientos sociales pueden resolver demandas, pero el sentido de las demandas globales es más bien difícil que las puedan resolver. Pueden plantear retos a las soluciones o propuestas que hacen los gobernantes electos, lo cual lleva al problema del sistema, el régimen de capacidad para gobernar que señalaba Wolfgang en su ponencia. Pueden limitarlo. ¿Crean nuevas demandas o las transmiten? Yo juraría que hay los fenómenos son mixtos, es decir, que hay movimientos que lo que expresan es más bien una protesta espontánea sin agenda previa, y hay movimientos que introducen cambios en la agenda. Pero depende bastante de la existencia de empresarios o emprendedores políticos que crean los movimientos o de que estos movimientos sean realmente espontáneos. Como es bastante evidente en el caso español, a partir del 15M, pero también era evidente a partir del mayo del 68 francés, muchas veces se producen movimientos que no tienen agenda propia y que no acaban creando una agenda más que en la medida en que pasan a los partidos políticos. Me temo que esto tiene que ver con la cuestión que también se hablaba de que los partidos políticos son la única forma de elegir a los gobernantes y que finalmente las agendas se discuten o se definen en la pugna por la elección de gobernantes. Y la primera pregunta, lógicamente ya se me ha olvidado, era... ¿cuál era? Las demandas. Mire usted, había un viejo chiste de ciencias sociales, un chiste culto, que decía que si todas las demandas se tradujeran en acción colectiva, el mundo sería ingobernable. Entonces, no hay demandas señalables. Ahora, fíjese que hay el dato del estudio de Mariano Torcal y Matías Barster, que ha contado el propio
Matías es bastante significativo si se puede uno confiar en el estudio en sí. Quiero decir, utilizando las escalas elaboradas por Vicky Murillo en una publicación que por cierto no conozco, y le pido a Matías que me dé la referencia, por favor, para valorar de izquierda a derecha las políticas reales puestas en marcha por los gobiernos, es decir, el signo ideológico de las políticas públicas, parece que hay una relación con aumento de la orientación más hacia la izquierda de esas políticas públicas y aumento de la legitimidad de los gobiernos o del apoyo a los gobiernos. Entonces, esto de existir sería muy significativo y se podría traducir diciendo que es una mayor equidad social sería el eje de las demandas que podrían aumentar la legitimidad. De todas formas, una nota muy al pie. Se habrá usted dado cuenta, como se ha señalado en la última mesa, que estamos hablando de desafección, de desconfianza y de bastantes más elementos dentro de un mismo término genérico. Entonces, convendría distinguir en todos ellos. Yo trataré de hacerlo en mi vida futura. Muchísimas gracias. May I add something to the question of social movements and political parties? There is a paradox. Social movements normally start with criticizing and challenging political parties. But those social movements have either to transform themselves later into political parties in order to enter the arenas of authoritatively binding decision making. So there is one example of the 19th century, of the 20th century, certainly the most powerful and successful social movement, the workers' movement. They translated into trade unions and political parties, and they had a huge impact on the whole 20th century. So in the moment where social movements transform themselves into political parties, they decide about their death. They are dead to some extent as a social movement. So the labor movement was never a labor movement in the mid of the 20th century. There were two strong organizations saying that you need, obviously, and you needed in the 20th century organization in order to transform your demands in actual policies. Now there is an interesting thing. When I was listening to the very interesting presentation on Latin America, and I reflected upon the situation in the OECD countries as well. We are now living in the 21st century. The high times of political parties are over. They are over. We don't have these huge social aggregates which stand behind big political parties. The question then is, if we have social movements at the beginning of the 21st century, will they be able to transform in political party? The last transformation I can think of were ecological parties, but they remained minor players. They had an impact on the agenda of other big parties as well. But if we agree that the 21st century will not see such a crucial role of political parties, then there might be also something where the social movements have a problem because they cannot transform anymore in these political parties. Where do they send their political demands to? This is something we have not really discussed. And now we have the phenomenon that sometimes social movements are a kind of
virtual social movement. If I think about the Occupy movement, this is not a movement we have seen in the streets. This is not a movement which organized itself. It was a movement especially not powerless, but which happened within the digital sphere of the internet. So we have new social movements which obviously even do not really try to go from the online into the offline world. But my main point is we have to think more intensively, what does it mean for social movement, what does it mean for political actors if political parties will not have the same role as they played in the 20th century. And I think this connects Latin America and Europe. And if I was listening to your question of why not to introduce parliamentary regimes, old question. There are limits of institutional engineering. You cannot simply export certain sets of institutional rules. And I would argue here, if you would trust, or if we would assume we implement parliamentary regimes in Latin America, then we would expect that as a consequence, strong parties emerge. But again, we are not back in the 20th century. And even in the 20th century would have been traumatic, would have been very problematic. But in the 21st century, to expect just an institutional reforms and then like a phoenix out of the ashes, political parties emerge, this is certainly, will not certainly be the case. And having parliamentary regime with very weak parties is certainly the most negative solution we can think about. Sí, es una buena idea. Que abuse de mi posición y haga un par de comentarios. El caso del movimiento obrero es particularmente raro porque compartían los trabajadores industriales de finales del 19 condiciones de trabajo, incluso de vida, que es muy difícil que se repitan en el caso de otros movimientos. En cambio, tenemos ejemplos del siglo XX de movimientos muy poco homogéneos y que difícilmente se podrían haber traducido en la formación de partidos exitosos o competitivos y que, sin embargo, han tenido un impacto absolutamente brutal en la agenda y en los sistemas de valores occidentales. El movimiento feminista o el orgullo gay difícilmente se podrían haber traducido en partidos competitivos. Pero si se dan ustedes cuenta, la agenda social y moral, digamos, de las sociedades occidentales ha cambiado muy notablemente desde los años 80 para acá. Y eso es algo bastante innovador. En ese sentido, los movimientos sociales pueden no traducirse en partidos políticos y, sin embargo, tener una capacidad de impacto sobre la agenda pública brutal, ¿no? He terminado mi comentario. Sí, yo te he visto muchas veces. Brevemente. ¿Te lo ha quitado Lidier? No, un minuto, no, 30 segundos. Es que en América Latina tenemos al Partido de los Trabajadores, tenemos al MAS, tenemos al PRD, que son partidos que provienen de movimientos sociales. Así que tampoco se puede decir que no hay transformación de movimientos o sindicatos en partidos, porque tenemos ejemplos recientes en situaciones donde hay crisis de los sistemas partidarios como Venezuela y Bolivia, surgen movimientos sociales que se convierten en partidos y ganan elecciones además, ¿no? Hasta que hay analistas que hablan de partidos movimientos, porque en estos casos es difícil hacer una diferencia. Son los mismos militantes que pertenecen al mundo de los partidos y de los sindicatos, de los movimientos sociales. Una arena un poco confusa, pero yo creo que tenemos ejemplos, ¿no?, en la actualidad. Solamente eso. Estaba pensando en el Partido de los Trabajadores, ya lo dijo, pero la segunda cosa que
ahora se me ocurre es, no cabe duda que los partidos no van a ser lo que fueron, no sabemos bien en qué estado están, pero lo cierto es que la gente tiene que tomar partido, porque tiene que elegir la gente que decide. Y tiene que haber una agenda pública, una orientación de política pública para decidir, para que los electores elijan sus preferencias. Entonces, que la gente tome partido ya no es que sea afiliada a partidos, que contribuya, que los partidos sean grandes organizaciones, estables, con su burocracia interna. Eso no va más. Lo que sí me parece que no podemos prescindir es de una dirigencia política capaz de atraer a un público de electores que va a tomar partido. Porque sin tomar partido no se puede elegir a quien decide. Y quería agregar una cosa más sobre los partidos y los movimientos sociales. Un caso empírico interesante, y que, bueno, el caso chileno, que conozco más en detalle, dado que vivo allá, para el movimiento estudiantil del 2011, que fue un movimiento que agarró mucho vuelo. Había marchas con más de 100.000 personas todos los jueves en la calle, por un año. Y por otra parte, no hay que olvidar que los partidos políticos, aunque ciertamente están en situación más deteriorada, comparado quizás con antes del advenimiento de los medios de comunicación y esas cosas, sí son agentes racionales y tremendamente estratégicos. Entonces, por ejemplo, en el caso chileno, como estudio caso, uno puede ver que la coalición de centro-izquierda básicamente se apropió del mensaje de los movimientos, ¿no es cierto? Y el movimiento hoy día persiste, ¿no es cierto? Pero ya es muy diferente. Bueno, en el fondo, las cosas que lograron hacer, sediaron la agenda, pusieron propuestas legislativas encima de la mesa y los partidos de centro-izquierda los tomaron, lo hicieron parte de su campaña electoral y hoy día lo están tramitando. Entonces el movimiento se quedó como, bueno, ¿y ahora qué? ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, el punto general creo que es que a pesar de las condiciones quizás más adversas de los partidos políticos, son agentes tremendamente adaptables, son estratégicos en su forma de actuar y en ese sentido no creo que hay que subvalorar su capacidad de sobrevivencia en el futuro mediano o largo plazo. Y una cosita cortita, otra cosa interesante, una referencia interesante, además lo que plantea Ludolfo sobre la relación medios de comunicación y participación, es este texto de Marcus Pryor, Post-Broadcast Democracy, que tiene la idea de que con el incremento sostenido en la cantidad de información disponible, las diferencias que ya existían antes hoy día se refuerzan, ¿no es cierto? Las personas se autoseleccionan a consumir más noticias los que quieren y las personas que no están ni ahí, que no les interesa la política, se autoseleccionan a no exponerse a ningún tipo de información política. Y generalmente eso, como se ha salido acá en varias ocasiones, está ciertamente correlacionado con nivel educacional, ocupación, ¿no es cierto? Entonces, las diferencias socioeconómicas que uno ve hace 2, 3 décadas atrás, probablemente hoy día las vamos a ver y van a continuar siguiéndose más reforzadas. Me dejan también hacer una observación en referencia al movimiento estudiantil que mencionaba Matías. Hombre, no se transforma en movimiento, el movimiento en partido, y es cierto que se incorporan sus reivindicaciones, sus demandas a la agenda pública. Pero al mismo tiempo se amplía lo que era la concertación y se produce la reaparición en la escena de gobierno del Partido Comunista Chileno. Yo creo que tiene algo que ver, o sea que también no es seguramente la única explicación, porque la marginalidad del Partido Comunista era una anomalía histórica tras la tradición chilena heredada de la dictadura, pero uno de los factores es que esa agenda del movimiento estudiantil se pasa a ser agenda pública, ¿no? Y, por cierto, me sigues debiendo la referencia de Vicky Murillo, ¿eh? Eso no. Bien. Teníamos... Sí. Vale, gracias. Bueno, tengo 2 preguntas. Están relacionadas sobre todo con las últimas exposiciones, la presentación de la profesora de RIS, lo que ha comentado el profesor Posada Carbó. Yo digo, bueno, se las podría hacer en privado, pero ahora que la tengo al lado, pues se las voy a realizar. Porque, pues, específicamente, con estas encuestas que ha presentado,
si bien usted dijo que el tema de Venezuela y los números referentes a Venezuela son muy particulares, me llama mucho la atención el número referente al grado de confianza que hay en el presidente, que claramente se contradice con el grado de confianza que hay en el gobierno. Exactamente. Quisiera saber su impresión sobre esto y, bueno, si es efectivamente que quizás haya un tema que haya que estudiar, lógicamente más allá de estos números, como comentó el profesor Posada Carbó, quizás que deben ir acompañados de un tema más histórico, más social. Y otra pregunta también relacionada con estas últimas exposiciones referente al tema de Latinoamérica, que si bien dicen que hay una transformación social, que esta transformación, pues hay un crecimiento en el interés político, como se mostró en otros estudios, hay quizás una madurez política mayor que pues, en tiempos anteriores. Me llama la atención que habla del fenómeno de la polarización, que es cierto que está surgiendo y que digamos que afecta de alguna manera este crecimiento, ¿no? del continente. Y no fue muy mencionado, pero pues existe, pues, desde mi impresión, no sé si ustedes lo compartan, todavía el populismo, ¿no? El populismo clásico que siempre ha habido existe. Si hay una relación entre este populismo, quizás con estos niveles de polarización, este fenómeno de polarización que está surgiendo, ese discurso, como usted dijo, de o estás conmigo o estás en mi contra, o sea, si esto está efectivamente relacionado, y entonces, ¿cómo eso deja este nivel de transformación social que hay en Latinoamérica? Que entonces probablemente siga siendo afectado por el populismo. Gracias. Sí. No, respecto a esto último, y sin intentar darte la respuesta, porque es un asunto bien complicado, la polarización puede responder a una estrategia política incentivada o también puede ser el resultado de políticas públicas muy definidas, porque me parece que en Brasil la polarización también se entiende entre aquellos que dependen del Estado y los que no dependen del Estado, para ubicarse en un polo u otro de queremos que cambie o queremos que se quede. De modo que yo insisto, en cada caso la interpretación es más contextual que genérica. Esa disonancia entre la Venezuela, que tiene una poca consideración de sus presidentes, pero sí de Congreso o de la política democrática, es sin duda algo difícil de entender, porque ahí está mi resistencia. Hay que trabajar con datos empíricos, hay que tener series y tendencias y son útiles. Pero, ¿qué nos dicen esas estadísticas? ¿Qué nos dice en Venezuela que sea menos valorado que en Uruguay el presidente? Es muy difícil de sacar una conclusión para datos puntuales si no hay una visión de conjunto de cómo funciona un régimen político y cuál es el significado que tiene en genérico la democracia en un lado o en otro. Yo, respecto de eso y tu ordenamiento acerca del eje izquierda y derecha, no tengo el trabajo de Vicky Murillo, estoy muy decidida a leerlo cuanto antes, pero a mí me parece muy extraño porque si bien hay políticas que son distributivas en el sentido de una distribución progresiva del ingreso, son simultáneamente una distribución regresiva de la riqueza. Entonces da la casualidad que hay menos pobres, pero hay mucha más desigualdad. Y esto me parece que es lo que hay que empezar a analizar cuando uno trata de hacer izquierdas y derechas en este continente, porque creo que esa es una cosa que está muy oscurecida con la idea de las políticas de distribución del ingreso, la bajada de la pobreza. Yo no creo que Chile en América Latina haya bajado, por lo menos en algunos países en el eje de izquierda que tú mencionabas. Y no sé qué más preguntaste porque no tengo respuesta. Me cuesta mucho leer los datos puntuales, me cuesta mucho esos PowerPoint, pero por suerte acá hay más jóvenes que trabajan muy rigurosamente los datos. Bueno, si le sirve de consuelo a Liliana y a la compañera que ha preguntado, yo no entiendo en absoluto lo de la baja valoración del presidente en Venezuela en 2013 y creo que tengo cierta idea de cómo funciona el sistema y no lo entiendo. Entonces eso me encantaría saber, tener una explicación.
Tírate donde gustes. A la pileta. Es que el 2013 se mide a Maduro, no a Chávez. Entonces, Maduro salió electo mucho más, en términos mucho más estrechos, se polarizó inmediatamente el ambiente. Sí. Podría haber algo de eso, creo yo. Es muy sensato, sí. Y prometo dar la referencia del trabajo de Vicky Murillo. Estás A diferencia de lo que pasa hoy día en ciencia política, no son datos falseados. Que me dice el profesor... No, a Daniel hay que dejarle porque si no nos echa a todos. Pero... Yo la verdad que iba a hacer una pregunta economicista, lo cual no es un buen antecedente en este foro, pero sí tengo alguna curiosidad con respecto al manejo de los datos que se hablaba, ¿no? Porque he visto que se están trabajando muchos datos y yo tengo la sensación que en términos de desafección o confianza hay dos cuestiones que plantean los datos, ¿no? Uno es el término cíclico, veo que hay poca preocupación por lo cíclico y que hay mucha más preocupación por la tendencia. Y yo tengo la sensación, por lo menos en economía y en muchos otros factores como distribución de ingresos, etcétera, que cuando uno analiza el ciclo, los drivers que producen un ciclo o las soluciones que podemos dar al movimiento cíclico de la desafección son distintos a los drivers que podrían mejorar la tendencia, ¿no? Como pueden ser similar a la perspectiva de Berke, etcétera, a puntos de referencia distintos que van creciendo, ¿no? Y entonces yo tengo, el profesor Posada lo dijo, posiblemente la desconfianza sea un buen elemento, sea un driver estupendo para estabilizar el ciclo, lo cual no significa que sea un buen driver para mejorar la tendencia de la desafección, ¿no? Entonces la pregunta era si realmente se trabaja en ciclos dentro de la confianza o solamente en términos de tendencia, ¿no? Esa era un poco la... Bueno, como verán, tampoco es muy relevante. Hacer un apunte muy breve y acto seguido cumpliré las órdenes del profesor Pedro Pérez Herrero y daré por cerrada la sesión. Los datos que tenemos son desde el 95 para acá. Con eso no da para muchas análisis de ciclo. Pero parece significativo que la confianza de los latinoamericanos en el mercado y en el funcionamiento de los sistemas era muy alto en el 95 y en el 96, y a partir del 98, cuando el impacto de la crisis asiática se lleva por delante la fase de crecimiento latinoamericana, los latinoamericanos dejaron de creer en el capitalismo, en las reformas estructurales y en la democracia de una forma escandalosa. Y cuando en el 2002-2003 se comienza la década prodigiosa, ahí empiezan a recuperar la confianza muy lentamente. Entonces, no se sabe si tendremos finalmente algo parecido a un ciclo. Lo que tenemos es una correlación casi brutal entre comportamiento de las economías y opinión pública, ¿no? Don Pedro. Pero es que es otro que va a hacer una reflexión, ya lo veo. Ahí está. Eso es. Va a hacer el primero una, luego yo otra y respondéis. A la vez. Una pregunta concreta que es para todos en general. ¿En qué medida creen que las familias intervienen en política? Y familias entendidas como grupos de poder históricos, generadores de dinámicas clientelares y de influencia sociopolítica, cronológicamente entendido desde el siglo XVIII hasta la actualidad, pero evidentemente enfocado en la más reciente actualidad. ¿Pero me está hablando de familias oligárquicas o...? Familias entendido a grupos de poder, es decir... Sí. ¿Y cuál es la pregunta? ¿En qué medida estas familias intervienen en política? En la actualidad. ¿Intervienen en política convencional de partidos? Ya. Siente bien. Mi pregunta se centra mucho en el debate que se ha articulado en la última sesión entre la profesora de Riz y el profesor Posada Carbó. Me ha parecido muy interesante el debate sobre la polisemia un poco de la significación de democracia y también de lo público y cómo nos ha expresado Liliana de Riz que el problema en América Latina es que
había un error de base, es decir, que el liberalismo se había impuesto, como ya nos ha dicho, no había tenido un desarrollo, por así decirlo, natural, y cómo se concebía la democracia como más bien en términos de justicia social, pero no en términos de, digamos, su pureza como modelo institucional, y cómo, digamos, había de raíz una perversión o un extrañamiento en la tradición democrática y en el Estado liberal de derecho de América Latina. Y luego nos decía el profesor Posada Carbó que, bueno, que sí, que había existido una tradición liberal potente en América Latina y que de hecho se intentó un proyecto liberal de consolidar y construir estados de derecho en el siglo XIX. Y con todo esto y mirando bajo esta luz, bajo este cariz, el problema de la desafección, yo me pregunto una cosa que al final yo creo que subyace a muchas de las charlas que ha habido hoy en el coloquio, es el problema de la desafección, en los fenómenos que hemos visto de polarización, de pluralismo, de rechazo de la política convencional, las transformaciones sociales que hemos visto. Debajo de todo esto, ¿qué está subyaciendo? ¿La crisis definitiva de un Estado liberal que ha fracasado definitivamente y que nunca triunfó? ¿O podemos ver o se puede apreciar que bajo estas fuerzas ciudadanas que en un momento dado pueden llegar a reivindicar una serie de derechos siempre en clave ciudadana, que es lo que no se discute, que la democracia tiene buen estado de salud, podríamos ver un renacimiento del proyecto liberal, podríamos ver un fortalecimiento de la democracia representativa? Entonces, eso, ¿ante qué estamos? ¿Ante la crisis final, ante el desastre, ante un cambio de modelo, o podemos asistir a un intento de reconstrucción del Estado liberal? Ya está. Yo voy a aprovechar y voy a hacer una pregunta cortita. Mira dónde conduce el liberalismo. Diga. Es para el profesor Peter Levine y me gustaría que me respondiera si en los últimos meses hemos visto en Estados Unidos cómo surgían movimientos espontáneos de protesta debido a la violencia policial, a la represión policial, que no tienen unos precedentes a lo mejor muy recientes. Entonces, visto que el sistema de partidos no va a haber un relevo real, dado que apuntamos en las conclusiones de la anterior sesión que iba a salir Hillary Clinton y que probablemente no va a ser un cambio en la tendencia política, si estos movimientos espontáneos de protesta pueden marcar eso precisamente, una tendencia para el futuro. Es decir, si Estados Unidos se está hipotecando precisamente o avanza hacia una crisis institucional o de partidos. A Pedro, yo no le habría dado la palabra. Menudo soy yo. Peter. Yeah, we certainly could be moving towards an institutional crisis for a lot of reasons. I think the protests, though, will play out in one of two ways. I think they are moving the Democratic Party on those issues. Hillary Clinton's position on criminal justice has just changed. They'll also help the Republicans get elected, or I mean, they'll be a positive force for the Republicans because of a backlash. So it will really depend on who wins. But I think the structural crisis is deeper than those protests. It has to do with other problems. Liliana, ¿no? Dos comentarios. Cuando en un país se han mantenido las familias como grupos, ejemplo muy estudiado por Elena Casaus, Guatemala, el país es particularmente desdichado. Entonces, en alguna medida, la modernización debe implicar también una rotación o una recomposición de los núcleos de poder. Es decir, otra cosa es que el hecho de que sean desgraciados los países donde no se produce la recomposición no quiere decir que tenga que producirse la recomposición. Se puede ser desgraciado, esto no hay ninguna duda. Y además, leyendo el libro de Piketty, produce la impresión de que estamos condenados a eso para siempre y a peor, pero no creo que haya que tomarlo literalmente como una profecía. Si me dejan un comentario sobre los movimientos de protesta contra la violencia de la policía contra los afroamericanos, no sabemos lo que va a pasar en los próximos 5 años.
pero el movimiento del orgullo gay empezó por un apaleamiento de homosexuales en un bar de Alterne hace la tira de años. No sé siquiera si fue en los años 60. Entonces, lo que sabes es que una vez que una injusticia se hace palpable públicamente, lo normal es que acabe teniendo alguna repercusión en la agenda. Se puede ser optimista. Muchas gracias. Yo creo que ya no debo hacer nada más. ¿Puedo irme? Gracias.